Hoy estamos con Julie Rivera, que es directora de la Casa de los Niños Palo Solo. Buenos días, estoy en este momento entrevistándome con Ana Cristina, directora de Casa de los Niños NAN. Hoy estamos con Lili Dorbecker, directora de Taller Sencali Montessori. Estamos con Bárbara Bazáñez, es directora de MAP Montessori, una secundaria Montessori en el Estado de México. Hoy estamos con Miriam, directora de Vidya Montessori. El día de hoy vamos a entrevistar a Patti, que es guía de MAP Secundaria Montessori. Hoy estamos con Liliana Martinelli, que es directora de Mundo Montessori. Hoy estamos en Corima Montessori y me acompaña Miri, directora general del colegio, y Sergio, que es director de Kinder y CCH. Soy Alan Cruz, tengo 17 años y voy en sexto semestre de la prepa. He sido estudiante Montessori durante toda mi vida, por lo que tengo la dicha de conocer este método. Por lo anterior, quise realizar este documental para difundir la educación Montessori en nuestro país y que mucha gente más conozca lo que es pertenecer a este sistema. Durante 2 meses y medio viajé en compañía de la Torre Rosa a 7 escuelas Montessori de la ciudad y el Estado de México para conocer cómo es que han implementado el método en sus ambientes, qué es lo que ven en el futuro y descubrir la filosofía que todas comparten en busca de una educación mejor. Bueno, primero quisiera que me contaras un poco de la historia de NAN. ¿Cómo fue que comenzó y cómo ha evolucionado pues, la escuela a lo largo de los años? Mira, hace 50 años, casi 51, bueno, de hecho empezó antes. La Casa de los Niños NAN empieza en 1972 en la casa de Olga Dantus, aquí a 2 cuadras. Empieza a invitar niños, empiezan a trabajar ahí, que de hecho no invita a niños como tal, sino que los papás de algunos niños que buscaban algo diferente. Yo vivía en la Herradura, ¿sí? Y de la Herradura veías para acá, ¿sí? Y esto, como lo ven ahorita, pues, han pasado 45 años, ¿sí? No tenía calles pavimentadas, la luz eléctrica se la volaban de un lado para otro, ¿sí? El agua venía en pipas a tambos, ¿sí? Entonces yo dije, yo quiero ahí. Ujú. Y entonces, pues conocí al delegado de la colonia y él me dijo, bueno, pues usted quiere hacer una escuela, nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Terrenos que nos donaron para mejoras de la colonia. Y entonces me enseñaron este terreno que está aquí, era un hoyo así para abajo, y lo usaban de basurero, estaba lleno de basura. Olga trabajaba muchísimo con los papás y los involucraba y entonces los papás estaban tan seguros de que querían que sus hijos tuvieran esta educación Montessori que cuando terminaron Casa de Niños, pues querían que continuara. Y así se unieron varios papás para formar ese patronato y entre ellos organizaron el primer taller Montessori que estuvo allí mismo en la casa de los niños de NAN. Ajá, ya van a ser 16 años que abrimos MAP. Pues nosotros empezamos a planear abrir MAP en este espacio que había sido el espacio de una escuela de desarrollo humano que había tenido mi mamá por 25 o casi 30 años. Y empezamos a planearlo en el 2008. Yo me había ido a estudiar a Cleveland, al North American Montessori Association, toda la metodología y la filosofía Montessori de trabajo con adolescentes. Entonces, con la ayuda de mi familia, empezamos a planear abrir la escuela. Y sí, abre en 2009, 2008, por ahí. Uy, pues mira, Vid ya tiene como 10 años de existencia en mi cabeza y 8 años físicamente. Y justo fue eso, ¿no? Yo me embaracé y fui a visitar muchas escuelas de la zona, Montessori y no Montessori. Y al final, pues regresé con mi esposo y le dije, tenemos que poner una escuela Montessori.
Y él me decía, pero ¿cómo crees? No, yo no, a lo mejor no es fácil, pero creo que puede ser muy satisfactorio. Entonces, pues sí, Vid ya nace por mis hijos principalmente y después, pues ya para dar un acompañamiento a muchos otros niños, ¿no? Y cuando llego a Mundo Montessori, me dice Estela Montes, que era la dueña, me dijo, no necesito una guía, estoy vendiendo la escuela. Y entonces yo dije, entré, vi que era un saloncito en un centro comercial, estaba O sea, no era aquí en un no era edificio. aquí. No era aquí, era en otro lugar. Y entonces entré y dije, yo quiero esta escuela, pero no tengo dinero. Y entonces, pues, en un impulso, le dije a Estela, sí, yo la compro. Tú no quieres tu escuela. Y yo ya la quiero para toda mi vida. Y te voy a firmar letras para pagarte en un año. Entonces me dice, estoy de acuerdo. Entonces, uno de mis principales sueños era hacer un lugar donde muchos niños fueran felices como él. Y así nació Corina. Duró muchos años en mi cabeza, muchos años escribiendo en un cuaderno que todavía guardo lo que tenía una jefa que ella me decía siempre, escribe y lo vas a lograr, escribe y lo vas a lograr. Y entonces me decía, lo que pienses, escríbelo para que no se te olvide. Y entonces empecé a escribir en un libro. Seguía trabajando y hacía mi material, compraba material porque de pronto es caro invertir en un colegio Montessori, entonces compraba poquito, hacía poquito y de pronto ya tuve un ambiente y pues más posibilidad de hacer un sueño y así estamos aquí. ¿Cómo fue que conociste el método Montessori? ¿Cómo llegó a tu vida? Pues el método Montessori llegó a mi vida de una forma muy curiosa. Yo estudiaba la preparatoria y conocí por ahí una persona y esa persona me dijo, oye, te quiero invitar a conocer mi escuela Montessori, ¿no? Y me llevó a una casa de los niños hace ya muchos años. Cuando yo entré a esa casa de los niños, yo vi un niñito sentado con su bata en su mesita tomando su refrigerio, ¿no? Y estaba escuchando música clásica. Entonces, para mí fue así como, así, yo dije, yo quiero hacer eso de mi vida, ¿no? Bueno, Montessori llegó a mi vida desde que era pues más joven, que no me gustaba la educación tradicional. Entonces, cuando nació mi hijo, busqué otro tipo de educación y encontré a Montessori, precisamente en Casa de los Niños NAL, y pues me gustó mucho, ¿no? Es algo que me ha gustado y luego, pues, siempre busqué, ¿no? Esta parte de la educación. Y finalmente, pues entré a trabajar en la secundaria, ¿no? Algo que me sorprende mucho del método de la doctora Montessori es que su teoría la puedes observar en la práctica, ¿no? Hay otras teorías en la educación que sí me hacen un poco dudar o las pienso bueno, tal vez en el contexto, en el lugar, en el tiempo, pero a pesar de que han pasado tantos años de la teoría de la teoría Montessori, puedo ver que lo que observaba, o sea, se replica en la realidad. Eso es algo que a mí a cierto punto me impactó. Pues porque estaba buscando una educación para mis hijos. Yo en ese momento tenía a mi hijo mayor, que está de 2, 3 años, y pues estaba buscando y me sugirieron, me quedaba cerca de la escuela de Olga Dantus, de Mari Carmen Reva, y así fue que llegué. Yo no sabía absolutamente nada de Montessori, nunca había escuchado nada, pero llegué a la casa de los niños y lo que vi me encantó. Esos niños en paz, tranquilos, caminando, platicando, trabajando, descansados, relajados, felices. Eso me convenció de que era el lugar para mi hijo. A mi vida, Montessori llegó hace muchos años. Nosotros, mi esposo y yo teníamos unos amigos desde que éramos novios
y ellos fueron de nuestro grupo los primeros que se hicieron padres. Entonces ellos empezaron fue donde conocimos que los hijos iban a la escuela y todas estas cosas que no sabíamos. Bueno, sí sabíamos que iban a la escuela, pero ellos eligieron Montessori. Entonces nosotros teníamos relación con esta pequeña y la verdad es que fue fascinante lo que empezamos a ver con ella chiquitita. Pues yo había sido maestra en escuelas semi-tradicionales muchos años. Yo empecé como maestra de inglés. Y cuando empecé a conocer la metodología y sobre todo la filosofía de Montessori, pues me empecé a enamorar de un trabajo que me hacía mucho más sentido después de todo el trabajo que yo había hecho en otras escuelas, que pues nunca fui como muy ortodoxa en otras escuelas. Entonces cuando conozco Montessori fue como caer en blandito o también darme cuenta que había mucha más congruencia entre lo que se decía y lo que pasaba en las escuelas. Y una vecina era guía Montessori y trabajaba en una escuela Montessori. Ella era mucho más grande que yo. Yo era adolescente, estaba en preparatoria y entonces me preguntó, ¿qué vas a hacer que te gustan tanto los niños? Y entonces le dije, no sé, pero no quiero ser maestra. Y me dijo, hay otra forma de educar. Yo estoy en una escuela Montessori. ¿Por qué no? Vamos mañana, te invito a mi escuela que la conozcas y ves que hay una manera diferente de trabajar con niños y de estar con niños. Y entonces, efectivamente, era una escuela que estaba en la Ciudad de México, en el Pedregal. Me invitó al otro día a su escuela y desde que entré y vi una casa de los niños, me enamoré. Pues fue hace muchísimos años cuando mis hijas estaban chiquitas. ¿Sí? Tuvimos oportunidad de ir a un campamento con unos amigos que tenían 4 hijas como nosotros, eran compañeritas en una escuela que estaban. Uh-huh. Y ella me dijo, hombre, ella trabajaba en una escuela Montessori, y me dijo, tú eres más Montessori sin saberlo que yo que quiero, me dijo. Y me regaló un libro, el libro del niño, El secreto de la infancia, que fue mío. Bueno, yo lo conocí por una tía que ella es guía y me invitó a trabajar en la primera escuela que trabajé cuando tenía 18 años y así conocí Montessori. ¿Qué consideras que hace un guía un buen guía? O sea, en cuanto como a características, digamos, tanto técnicas como humanas también. Yo creo que lo que hace a un buen guía es que esté apasionado por lo que hace y 2, que sepa que las características y necesidades de los adolescentes son muy específicas y muy diferentes, por ejemplo, a las de un niño de taller. Entonces, un guía de adolescencia tiene que estar trabajando hombro con los chavos en un trabajo que involucra la mente y la mano y el cuerpo y los pies. Cuando tú entiendes que el trabajo es seguir al niño, que no vienes tú a enseñarle al niño, sino que tienes verdaderamente la humildad de entender que el niño te va a enseñar cosas a ti, puedes trabajar en un ambiente, porque puedes seguir al niño, puedes observar al niño y se vuelve como una pasión esto, ¿no? Como algo que necesita tu vida, el estar observando qué sucede, hacia dónde va, dónde está su interés, por qué se está yendo hacia allá, por qué está manejando las cosas o trabajando con tal o cual material de esta forma, ¿no? Podemos encontrar muchísimos secretos del niño que no sabemos a simple vista. Pues mira, yo creo que un gran acierto de María Montessori fue hablar del trabajo personal del adulto que esté con los niños, ¿no? Si algo nosotros aquí en Vidya trabajamos de manera muy fuerte, es el trabajo personal. Insistimos mucho con nuestro equipo en eso y creo que esta es, yo diría, la diferencia entre una buena guía Montessori y una que no es tan buena, ¿no? El trabajo personal. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a un ambiente, pues hay cosas subjetivas que no puedes dejar de lado, ¿no? Y entonces si tú no estás lista o estás listo para dejar eso a un lado, pues se va a ver impactado el trabajo de los niños. ¿Qué debe de tener una guía? Una guía debe de estar abierta a trabajar con esos valores a nivel personal para que lo pueda transmitir en su grupo y para que el ambiente Montessori
esté impactado de valores humanos y no nada más de material bonito, ¿no? Obviamente el amor por su trabajo, las ganas de enseñar de una manera diferente. Algo importante sería como desaprender lo aprendido, porque fuimos educados De otra la manera. mayoría. No tenemos la suerte de ustedes que son exalumnos de Montessori, sino fuimos entrenados de forma tradicional y hay que desaprender lo aprendido para enseñar de una manera diferente. Por ejemplo, en mi experiencia, yo siempre decía, ¿qué harían los maestros si no tuvieran esta arma de las calificaciones? Y entonces, como te portas mal, te pongo 0. Y entonces, pues los niños así como que se asustan y, ¿no? Es una herramienta un poco de control. Y siempre me preguntan, bueno, ¿qué pasaría si eso no existiera? Y bueno, vine a experimentarlo. Y lo que se requiere es, pues, como que buscar otras estrategias de, pues, no es con el 0, es con la motivación, es con mi entusiasmo, es también con mi ejemplo, con mi gusto por lo que hago, con lo que voy a enseñar. Es muy importante que el guía Montessori tenga siempre en mente 2 aspectos, ¿no? Uno, la ayuda al niño a ser cada vez más independiente. Eso es algo muy importante, que sepa que su trabajo se va a medir en función de la independencia de los niños y de la autosuficiencia de los niños. Y por otro lado, muy importante es que logre establecer una comunidad dentro de su ambiente, una comunidad con sus papás, con los papás de esos niños. Y entonces para eso, pues es una persona que necesita estar abierta a esa búsqueda, ¿no? De establecer relaciones. Pues mira, la principal cualidad que yo veo en una guía es que quiera a los niños, ¿sí? Que quiera a los niños, que quiera ayudarlos, ¿sí? Esta labor de servicio. Ujú. Y que bueno, aquí lo he comprobado, ¿verdad? Porque como te digo, aquí no ganan un poquito más, ganan un poquito menos. Y no un poquito, bastantito menos. Pero aquí se quedan porque se enamoran del trabajo con los niños. ¿No? Y muchas veces existen como un montón de prejuicios que vienen desde el desconocimiento, desde no tener idea de lo que pues es Montessori, ¿no? Hay mucha gente que dice que Montessori es para niñas con neurodivergencias, hay quien dice que también es, por ejemplo, para gente con cierto estatus económico, ¿no? Hace rato decías, ¿no? Mantener una escuela Montessori no es barato, ¿no? Y entonces, eh, como que luego por eso la gente piensa que nada más es como para niños ricos. Eh, También esto otro que decíamos, ¿no? De que ya mándale una escuela de verdad al acabar la casa de los niños. Entonces, pues, ¿qué opinan de todo esto que dice la gente, ¿no? ¿Y qué le dirían a la gente que nos está escuchando con respecto a esos pues, prejuicios que tienen? Lo primero es que vayan a darse una vuelta a las escuelas Montessori, ¿no? Creo que eso es fundamental. Aquí tienen algo, bueno, la escuela tiene algo que hacemos partícipes a los papás para que vengan a ver cómo trabajan los chicos, cómo se lleva el método, cómo se lleva el sistema, la filosofía. Pero claro, o sea, son papás o familias que de una u otra manera ya lo investigaron, ya lo probaron, ya lo comprobaron y pues se siguen. Y yo creo que hasta que no lo ven, porque a mí incluso me pasó como profesor, ¿no? Yo escuchaba muchas bondades del método Montessori y pues también muchos, pues, como dices, le tiran, ¿no? al sistema, y hasta que no lo vives es cuando realmente te das cuenta de cómo está funcionando. Mi experiencia, ¿no? Es que esto de los niños con alguna situación diferente es porque el método empieza así. La doctora empieza a trabajar con niños que tienen discapacidad y entonces ella después se da cuenta que es un método tan noble que funciona para el ser humano, con o sin
a cualquier ser humano de cualquier país. Entonces Montessori se convierte en algo atemporal, que no tiene un tiempo ni va a terminar hasta que el ser humano cambie. Se convierte en algo acultural, o sea, no tiene ninguna cultura y no tiene una economía, ¿no? Montessori es parte de una vida y puede estar en cualquier lugar, en una casa, en una escuela. Entonces no es para una élite determinada. Sí, mira, contra esos prejuicios solo podemos justamente dar más información, ¿no? El de hacen lo que quieren cada vez pierde más fuerza, porque al final los papás van viendo que no es que hagan lo que quieren, ¿no? O sea, hay materiales, hay estructura, hay tiempos, hay orden, ¿no? Este de los terapeutas sí me parece muy delicado porque al final, pues, son los expertos en la parte de un acompañamiento a niños, pero sí tienen que tener mucho cuidado con esos comentarios, porque una buena escuela Montessori nunca carecería de disciplina, orden y estructura, al contrario, ¿no? O sea, ahí está marcado. Este de que solamente es para niños con algunas necesidades especiales, yo tengo un dicho como muy personal y siempre se los digo, ¿no? Montessori no es para el que no puede, Montessori es para el que quiere más. Pues mira, también esos mitos han ido cambiando, ¿no? En un principio, los primeros años, lo que yo veía que les daba mucho miedo a los papás era el que los sentían que en Montessori los niños hacen lo que se les pega la gana, lo que quieren, que no había como ¿Límites? sí, como un límite, un seguimiento que pues los niños venían aquí a explorar y a hacer lo que quisieran, ¿no? Y bueno, pues ya saben, ¿no? Esta respuesta muy conocida de que dio alguna vez un niño, ¿no? Que no es que hagan lo que quieran, pero es que quieren lo que hacen. María Montessori, su trabajo inició con niños neurodivergentes. Esa sí es una realidad. Y ella, después de ver los resultados con estos chicos, se da cuenta que con todos los niños puede funcionar. Por esto que te digo, ella seguía al niño. Entonces da la posibilidad de que cada niño trabaje a su ritmo. Y pues hay niños que pueden trabajar muy rápido en ciertas áreas. Hay otros niños que van un poco más lento y no pasa nada porque cada niño sigue su proceso. Entonces, cuando hay este tipo de opiniones, lo que me da la impresión es que las personas que estamos en Montessori no hemos divulgado suficiente la idea. Necesitamos compartir más lo que realmente es Montessori, invitar a la gente a que venga, observe y se dé cuenta de toda la riqueza que es este ambiente. Bueno, un momento yo creo que complicado para muchos fue la pandemia, ¿no? Y Sí. ¿Ustedes cómo afrontaron esos años que me imagino que fueron difíciles? Fueron difíciles. Por un lado, económicamente, pues la situación de México se volvió difícil, ¿sí? Perdimos donantes, se puso mucho más difícil seguir, pero mira, seguimos. Sí. Seguimos. ¿Sí? Sí, eso es muy importante. Creo que, Y, pues sí. ¿y cómo era su modalidad? Porque es complicado mantenerse fieles al sistema Montessori, que es mucho de trabajar con materiales, es mucho de estar aquí. Sí. ¿Cómo le hicieron? Pues sí fue difícil, pero fíjate que fue maravilloso, porque contamos con el apoyo de los papás, pero incondicional, de veras incondicional. Y cuando los papás no podían, los abuelos, ¿sí? Hubo papás que hicieron materiales, ¿sí? Los hacían con lo que podían, con cartoncito, las fichas numéricas, ¿cómo se llaman? Los usos con palitos, bueno, un montón de cosas que ellos hicieron, ¿sí? Nuestros niños, pues no tienen computadora, todos, para que lo hiciéramos una cosa, ¿cómo se llama? Virtual. Ajá. Uh-huh. Pero, fue muy lindo porque un día a la semana se iban a un café internet y entonces ese día a la semana nos conectábamos por Zoom.
Pues nosotros lo que decidimos fue hacer la instrucción número 1 de María Montessori, que es sigue al niño. Seguir al niño a través de Zoom era algo difícil, pero finalmente seguíamos al niño. Entonces, por ejemplo, hubo la necesidad de que hubiera trabajo independiente más que trabajo comunitario, pues no podían estar en comunidad y estar en comunidad es una necesidad del adolescente. No podíamos estar en comunidad, entonces mucho del trabajo se hacía de manera independiente y creamos una plataforma para que los chicos hicieran trabajo independiente, pero los chicos no funcionaron en la plataforma y entonces quitamos la plataforma. Al siguiente proyecto lo que decidimos fue que todo el material para los proyectos lo iban a recibir en su casa. Y eso, eso los chavos les encantó. Entonces seguimos como por ese rumbo. Finalmente, la gran necesidad comunitaria del adolescente seguía sin satisfacerse. Y entonces fue que pues, nos inventamos los internados en la granja. Y pues con pruebas negativas entraban 15 chavos a vivir 15 días en la granja y poder tener, aunque fuera poco tiempo, un trabajo mucho más auténtico y significativo en comunidad. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue, algunas familias nos abrieron su casa para ir justamente porque para nosotros era importante de, veme, estoy aquí, estoy trabajando contigo, pero era todo un ritual. O sea, nosotros les compramos unas pijamas quirúrgicas a las guías, entonces llegaban, se cambiaban, te echabas un montón de Lysol y desinfectabas tus zapatos y los materiales, no. Después, pues teníamos el cubrebocas. ¿Cómo puedo hablarte con que veas mi boca? Porque es importante para un niño de comunidad que me entienda. Entonces fue, a ver, vamos a ponerle plástico al cubrebocas. No, se empaña. A ver, no fue todo un reto, me acuerdo que fue todo un reto. Pero algo que tomamos en ese tiempo de decisión fue, ok, lo que haya de ingresos pues es para las guías, pues porque ellas también tenían un trabajo del cual viven y así sobrevivimos. Se despertó en nosotros una gran responsabilidad que despertó la creatividad de cómo llevamos Montessori a la casa de los niños. Y cuando yo trabajaba con mis guías, porque tuvimos 15 días, porque no sabíamos ni lo que era el Zoom, o sea, ni siquiera meternos a un Zoom. Y luego cómo llevar Montessori a la casa de los niños. A la casa de los niños. Y así fue, pensando en que la casa de los niños estaba en la casa de los niños. Es una lindísima pregunta porque sí fue un reto y muchas veces nos cuestionábamos qué haría María Montessori si viviera en este momento de la historia. Pero a María Montessori le tocaron momentos de la historia dificilísimos y se adaptó sus ambientes a las necesidades de cada momento, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue adaptar nuestros ambientes a las necesidades del momento y nuestros ambientes se volvieron digitales, ¿no? Se volvió la computadora y el Zoom y estas historias. Y tuvimos que generar material en PowerPoint y donde podíamos hacerlo. ¿Por qué Montessori educa para la paz? Porque lo que busca Montessori es la realización plena del ser humano dentro de su contexto. Y su contexto es el universo, ¿no? Somos parte de esta naturaleza y entonces Montessori quiere que el ser humano sabe que para la realización del ser humano necesita tener una relación armónica, constante y consciente con esa naturaleza, y en esa naturaleza están incluidos también los otros seres humanos. Acuérdate que ella llamaba al niño el formador del hombre. Entonces se da cuenta que el origen de todos los conflictos de la humanidad empieza en la primera infancia. Y ella considera que esta es una educación para la paz porque si trabajas cuerpo, mente y espíritu del niño, estás trabajando la esencia también del niño y entonces puedes salir al mundo como un agente
de paz, como un agente que busque algo diferente, que no busque el conflicto, sino busque la resolución del conflicto. Porque te hace consciente que no estás solo. Cuando hablábamos de hay bullying o no hay bullying, hemos tenido casos de pronto que fue una broma demasiado pesada, ¿no? O algo que fue un error como más grande, ¿no? Entonces, ¿desde cómo lo retomas, no? Desde hacerte ver a ti como persona que eso dañó a otra persona, ¿no? Y que también podría ser tú el que esté del otro lado. Entonces, Montessori va haciendo como mucha conciencia. María Montessori dice que el adolescente puede lograr algo que se llama la valorización de la personalidad y que en grandes rasgos es como una persona que sabe hacerse útil, como servir a la humanidad de múltiples formas y lograr en él una confianza y una alta dignidad, una salud espiritual, digamos. Y si yo tengo eso y la persona que está al lado mío tiene esa valorización y la persona que está al lado de esa persona tiene esa valorización, sí me puedo imaginar un mundo de paz, ya que en la dignidad todos podríamos convivir de esa manera. Pues Montessori educa para la paz desde la filosofía, ¿no? Desde la canasta, donde un niño trae para todos los demás para compartir. Ahí estoy dando un mensaje de yo puedo compartir, pero también puedo recibir de los demás. Al ser espacios que son multigrado, también permite formar para la paz, el decir yo soy el grande y claro que lo podría empujar. Si yo quisiera, claro que podría, pero no lo hago porque al final no es el trato que recibo de los adultos, no es el trato que recibo de los otros niños, no lo voy a hacer. Y entonces el pequeño que llega también dice, ay, mira, pues aquí me tratan bien, entonces cuando yo sea grande, también voy a acompañar y apoyar al otro. Está en casa de los niños cuando un niño mete la silla para que otro no se tropiece con su silla. Está en casa de los niños cuando no piso el tapete de alguien que está trabajando ahí. Está en casa de los niños cuando un niño parte un plátano y va y le dice al otro, ¿gustas? Está en estas maravillosas lecciones que nos enseñó María Montessori, que se llaman gracia y cortesía, que nos enseñan a cómo convivir en sociedad. Está en esos valores donde hay un niño diferente que tiene una situación distinta y el niño no lo ve como discapacitado, sino lo ve como chiquito y lo ve como una posibilidad de ayuda, pero son sabios y saben hasta dónde ayudar y hasta dónde estimular al otro para que haga las cosas por él mismo. Eso es Montessori, eso es la paz. Hacerlos conscientes de esta famosa también educación cósmica, de que todos somos el todo, todos estamos integrados. Si algo yo cometo contra, no sé, con mi prójimo, con mis compañeros acá, pues algo me está afectando también a mí, ¿no? Y cuando me está pasando a mí, decir, bueno, ¿cómo te estás sintiendo? Pues ahora vamos a trabajar desde la empatía, del saber que lo que, pues, una y cada acción que realizamos afecta. Porque desde que entran a un salón de comunidad infantil, estamos educando para la paz. Los niños aprenden a esperar su turno, aprenden a respetar al otro, aprenden a dialogar cuando tienen algún problema, ¿sí? Se crean en cada uno de los ambientes una sociedad por cohesión, ¿sí? Y eso quiere decir que aprenden a anteponer el bien propio por el bien común. Y si eso no es la paz, ¿verdad? Sí, entiendo que los padres pueden vivir mucha ansiedad acerca de la incertidumbre del futuro. Y María Montessori tiene un texto bellísimo que es la quinta disertación que está en el libro de Educación y Paz, en donde ella habla de por más ansiedad e incertidumbre que tengamos hacia el futuro, no podemos predecir el futuro. Y Montessori es una educación que prepara justo para esa incertidumbre. Y ya que justo hablas del futuro, ¿tú cómo ves el futuro de Montessori en México? Pues yo lo veo a la alta.
¿no? Cada vez los papás están más convencidos de que esto que hemos hecho por muchos años, que es la educación tradicional, no nos ha dejado bien, no nos ha dejado satisfechos, no nos ha dejado con una sensación de gozo y de dignidad humana. Entonces, yo descubro cada año que hay muchas más familias interesadas en atreverse a ser valientes porque vale la pena hacer la diferencia. Pues mira, yo veo un futuro muy prometedor porque Montessori siempre ha sido vigente y después de la pandemia va a seguir siendo vigente, ¿no? Creo que incluso la pandemia es como una ventana en la que muchos papás se dieron cuenta y dijeron, ay, no, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces yo desearía de verdad que cada vez hubiera más escuelas Montessori en todo el mundo. Creo incluso que las barreras entre escuelas Montessori también se pueden romper. Yo creo que actualmente ya algunas personas que han tenido a sus hijos en Montessori desde kinder ya van naturalmente hasta la secundaria. Quizá duden en la prepa, ¿no? De que digan, no, ahora... pero experimentar la secundaria, incluso para alguien que venga de alguna escuela tradicional, pues es como que tener o sea, sí conocerlo, no dejarse llevar por los rumores que hay afuera. Pues fíjate que yo lo veo bien. Yo lo veo bien, ¿sí? Porque el mundo lo necesita. Es algo que el mundo necesita y cada vez siento que se van dando cuenta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con Rusia. Y pues ahorita estamos por empezar el tercer curso Montessori para preparar guías allá. En Rusia. En Rusia, sí. Y pues es muy bonito ver que empiezan a poner escuelas, que muchos de los exalumnos que han tomado los cursos están trabajando, ¿sí? Y bueno, es un cambio muy fuerte para la educación de allá, ¿no? Y bueno, ahorita que me comentaste esto, Sí. pues, ¿qué sientes como de estar contribuyendo a esto, ¿no? Y que, pues, a ver, no sé cómo decirlo, pero, o sea, que estés como continuando como este legado, como por así decirlo, ¿no? Siento que soy una persona muy afortunada, porque encontré algo que me apasiona para hacer en mi vida. No creo que sea incierto. Yo creo que Montessori tiene muchísimo trabajo todavía por hacer. Me da la impresión de que las nuevas generaciones de padres también están buscando algo diferente para sus hijos. Creo que poco a poco la humanidad está entendiendo que esa educación tradicional que la mayoría recibimos va siendo obsoleta poco a poco. Necesitamos algo diferente porque la humanidad se está abriendo a cosas diferentes. Es un proceso, pero creo que el proceso va teniendo un buen camino. Ahí vamos. Solo hay que divulgar la idea. Y esto que estás haciendo me parece precioso y más precioso me parece que tú saliste de Casa de los Niños NAN y hoy regresas a Casa de los Niños NAN con una posibilidad de expandir el conocimiento, de expandir la idea de que aquí estamos. Dense la oportunidad de conocer. Gracias, Alan. Gracias por este proyecto. Del cubo al cielo.